El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 12 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana más que termina inmersos en esta crisis política, económica y social que está afectando a todo el país. Situaciones de enfrentamientos, desabastecimiento de insumos agropecuarios en el interior, de comida en la ciudad capital y en el lado este del país. Hospitales que se están quedando sin oxígeno, tranques de vías y pareciera que estamos en una especie de gran locura colectiva en el cual nos estamos afectando y pareciera no ponernos en ese grado empático en los zapatos del afectado. Una semana que termina con crisis política también en España y esta decisión del gobierno de Pedro Sánchez de pactar con los golpistas de Junts. Igual se mantiene el asedio en Gaza por parte del ejército israelí cuando ya las víctimas gazatíes suben o rebasan los 10.500 muertos. Don José Luis. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Sí, una semana, por la tercera semana de manifestaciones en nuestro país, de bloqueos de vías que ya han generado la muerte de varias personas, como vimos la semana pasada. Hay una persona detenida provisionalmente mientras se mantienen las investigaciones. Un gobierno fuertemente criticado ante su ausencia y la anarquía que está viviendo el país. Una ausencia también del Ministerio de Educación que no puede lograr conversación con los docentes o los docentes, lograr un conversatorio con el Ministerio de Educación, perjudicando la educación del país a los estudiantes, y muchos de ellos podrían fracasar el año escolar porque ya no queda prácticamente nada de tiempo para recuperación de clases y mucho menos para la recolección de notas. Así que, ¿qué va a pasar en esta semana? Es lo que muchos de los panameños nos estamos preguntando, porque somos noticias también a nivel internacional con todo lo que está sucediendo en el país, Fernando. Y una de las noticias de esta semana fue el terrorismo judicial denunciado por el equipo del expresidente Ricardo Martinelli. Además, pues, han salido diferentes políticos a decir, alguien tiene ¿qué tenemos que hacer? Llamar a la unidad nacional para salir de esta crisis. Conmigo y bueno, con nosotros va a estar esta mañana José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia de la República, ex canciller, ex ministro de Seguridad. José Raúl, como siempre, feliz domingo a ti, buenos días. Gracias, Fernando y José Luis. Feliz domingo a todos tus oyentes a nivel nacional por Next. Un placer estar con ustedes. Bueno, empezamos por lo grande. Es decir, tú viviste los tiempos de la cruzada civilista y yo creo que el país no había estado inmerso en una crisis tan profunda desde esos tiempos como la actual. No creo, y sobre todo tan prolongada. La cruzada civilista, desde su fundación hasta la invasión, fueron 3 años, con altas y bajas, ¿no? Había momentos de mucha acción, de mucha protesta, no del tipo de vandalaje que hay hoy mismo, sino protestas cívicas en su gran mayoría, a veces provocadas o infiltradas por unidades del antiguo G2, etcétera, pero nunca en los niveles de intolerancia, de violencia y de continuidad a nivel nacional. O sea, yo creo que aquí se ha manifestado el país de costa a costa, de frontera a frontera, provincia por provincia, y observo que simplemente el gobierno está ausente por completo, no existe gobierno, que es una
situación muy difícil porque dentro de todo el caos que ha generado la protesta minera, hay otras razones de protesta. Yo siento que mucha gente no está protestando por la minera, tienen sus propias razones, descontento, inseguridad, falta de agua, falta de luz, promesas incumplidas, qué sé yo, y que se han juntado, como he dicho, el cúmulo de todos los cabreos, ¿no? El cúmulo de todos los cabreos en la calle y en distintas marchas en las distintas partes de la nación. Pero la ausencia del gobierno y la incapacidad manifiesta para retomar el orden público es lo que más preocupa, porque ya estamos en una etapa de crisis alimentaria, de crisis de salud, de personas que necesitan constantemente vivir de tratamientos, de exámenes, de visitas a los hospitales por hemodiálisis, por temas de cáncer, etcétera, que están imposibilitados de hacerlo, porque no se puede transitar, sobre todo por la ruta interamericana que está, para todos los efectos prácticos, colapsada, interrumpida, casi que 24/7. Entonces, yo siento que el gobierno está, en el derecho marítimo hay una figura muy descriptiva. Cuando el barco se está hundiendo y el capitán trata de salvar lo que pueda salvar, empieza a tirar la mercancía al agua. Eso se llama la echazón. Yo siento que el gobierno está en una etapa de echazón para ver qué pasa, en una etapa de inacción, y si la estrategia es estar apostando al desgaste del movimiento, yo creo que se han equivocado. El país entero está exigiendo un gobierno activo, un gobierno que abra las vías, un gobierno que ejercite, implante el orden público, con las consecuencias que eso puede traer, que no es fácil, yo lo sé por experiencia. Pero tú no puedes vivir en un país secuestrado por un poco de radicales de izquierda irresponsables que no están buscando necesariamente la derogatoria de un contrato, como dicen, sino otros fines ulteriores. Entonces, yo creo que son unidades conocidas en una comisión y una cadena de delitos que cometen a diario sin un orden por parte del procurador de investigar absolutamente nada, y están irrumpiendo. En estos días vi uno que canceló, se tomó el aeropuerto de David, prohibió por un periodo de tiempo los vuelos que transportaban en un puente aéreo comida de Panamá, más todos los actos de violencia manifiesta en que se encuentran y el rofeo que tienen ciertos personajes de estos sectores al país. Ellos se sienten prácticamente unos terroristas al mando de un país secuestrado. Eso es lo que yo siento que son y se sienten. Entonces, un gobierno que le cogió miedo, pues. Ya, pues, entonces a persinarse y a ver qué pasa, yo creo que no es la mejor solución. José, porque todos requerimos de un gobierno más activo, más proactivo y no escondido. Tenemos un gobierno escondido, por amor a Dios. Un gobierno que nadie da la cara, nadie sabe qué hace. Y así es imposible, pues digo. Es imposible. Molino, Gobernar es decidir. Gobernar es decidir, Fernando. Y aquí no hay gobierno. Señor Molino, porque esto también llama la atención y preocupa, porque estos bloqueos o cierre de calles está siendo aprovechado por el crimen organizado para cometer sus fechorías, y que si uno no les paga, uno no puede pasar esos accesos. Y no hay policía alrededor tampoco. No, y no, la policía está ausente. No me preguntes cuál es la estrategia de tener a la fuerza pública ausente de todo esto. No hay orden público para los efectos prácticos. E importantes ciudades como Colón, completamente paralizadas, yo no sé cuántos miles de contenedores deben haber en los puertos montados en las mulas para ser traídos y distribuidos a nivel nacional. Mercancía importante, ojalá que no toda perecedera. Y ahí estamos, ¿no? Ya te digo, no hay gobierno, y esa es una de las críticas más importantes y los problemas más importantes que enfrenta el país, que hay un gobierno escondido, un gobierno huyendo, en huida, pareciera. Entonces, esto no se va a solucionar por una generación espontánea, esto se tiene que solucionar porque alguien imponga una solución o alguien llegue a un consenso o un acuerdo. Yo no creo mucho en eso, la verdad, porque este no es el momento, ya yo creo que ese momento pasó. Están recogiendo las tempestades que sembraron, los vientos que sembraron para cosechar estas tempestades. Sí creo que es importante que el presidente entienda que él es un presidente de todos los panameños. Y aquí hay fuerzas políticas organizadas, institucionales, así como hay gremios organizados, institucionales que proveen o quieren proveer el mejor de los resultados a través de una conversación que no significa una componenda. Hay sectores con los que no se va a poder hablar. El
tienen su agenda muy definida aquí o desde afuera y que son radicales de izquierda prácticamente al mando del país. Eso es lo que más preocupa. Gente que no tiene escrúpulos de ninguna naturaleza al mando del país en este momento. De hecho, o sea, aquí no estamos hablando de derecho, estamos hablando de gente que se ha tomado el poder público de hecho, en función de atemorizar a la sociedad y, por supuesto, en la pesca de río revuelto que tienen las pandillas, los narcos y todo el mundo en ausencia de Estado, en ausencia de gobierno. Bueno, la pregunta, José Raúl, es que esto tiene muchas aristas porque yo creo que la gente no solamente está protestando por el contrato minero. Es decir, de repente, en Panamá, después de 30 años de crecimiento, la carroza se nos convirtió en calabaza. Y nos hemos dado cuenta que tenemos una educación paupérrima, un servicio de salud deficiente, pues, y el espejismo de la cinta costera, de Santa María, de Costa del Este, es eso, un espejismo que no vive la mayoría de los panameños. Yo creo que hemos llegado a un momento en donde todo lo que tú bien mencionas, que era como nuestra bandera, nuestro símbolo de auge y de progreso, ha quedado reducida a un tranque de calle, a ver los agricultores de las tierras altas botar miles de toneladas de alimentos que no se pueden distribuir, que no se pueden ni regalar para acabar de fregar, y de gente protestando por sus causas muy, muy particulares. Olvidémonos de la mina, porque no creo que la gente que está protestando en Chorrera o la que está protestando en Puerto Armuelles tenga que ver con la mina necesariamente. Pero bueno, ese fue el pretexto, ese fue el detonante, ese fue la chispa que ha prendido esta enorme hoguera nacional que no parece apagarse bajo ningún pretexto y mucho menos conducida a apagarse por alguna decisión gubernamental que llame a la paz, a la reflexión. Han causado muertos, ese espectáculo Capira hace unos días, pues eso no lo habíamos visto en Panamá jamás habíamos visto semejante atrocidad cometida por un ciudadano en perjuicio de dos educadores que estaban protestando pacíficamente, que no lo agredieron, que no lo fueron a provocar, que no le reventaron el carro, en fin. Fue un acto que todavía yo creo que la sociedad está conmovida por semejante barbaridad, ¿no? Y eso no pasaba en este país antes. Y creo que todo se debe a la improvisación, al desgobierno, o peor dicho, a la falta de gobierno que estamos viviendo, y pensar que faltan 7 meses para que termine esta pesadilla. José Raúl, porque vamos de lo grande a lo pequeño, porque estuviste acompañando al expresidente Martinelli con este nuevo exabrupto por parte del órgano judicial y ese corte de los tiempos para el periodo de casación. Incluso lo llegaron a denominar terrorismo judicial en contra del expresidente. Yo comparto esa posición. Soy abogado y se ha lanzado un reto muy bien expresado por el señor Carrillo, el licenciado Carrillo, ayer en la conferencia de prensa, en el sentido de que en situaciones similares ese mismo magistrado ha actuado conforme dice la ley y la práctica inveterada de que se le conceden 15 días a cada una de las partes que recurre extraordinariamente en casación. Además, este es un proceso que lo rige el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo no existía el USB o las tecnologías que hoy permite el sistema penal acusatorio. Y por otro lado, con el ánimo de inhabilitar a Martinelli, lo que han hecho es tumbarle casi 100 días hábiles a todo el mundo para poder estructurar, porque no es nada más él, hay un número plural de otros condenados en segunda instancia a través de un fallo que es la aberración más grande que yo he podido ver, en donde mientras existe un amparo que debió suspender todo, fallan la sentencia y mantienen suspendido entonces el proceso por efecto del amparo. Es una perfecta barbaridad, una perfecta locura jurídica lo que se ha hecho aquí. Y nada pasa. Y nada pasa. Se están trastocando los valores de la judicialidad. Se están trastocando los valores de nuestro sistema procesal, de nuestro sistema constitucional, en función de un capricho con un hombre. Y que lo que quieren es
a través de la justicia, entre comillas, alterar, perturbar y afectar el proceso electoral al que nos veremos abocados el 5 de mayo del próximo año, descalificando a un candidato de grandes preferencias populares. O sea, el proceso electoral es lo que está en juego. Los demás son argucias, argumentos, maleanterías judiciales que han puesto en marcha para descalificar o inhabilitar a un candidato y entonces ver de qué manera entorpecen y afectan el proceso electoral. Y lo peor de todo es que no importa lo que hagan, el candidato de gobierno no va a ganar, que son los que están detrás de esta maleantería. El candidato de gobierno no va a ganar. Va a ganar cualquiera, pero no el candidato de gobierno si descalifican a Martinelli. Pues si tú me dices a mí que el candidato de gobierno está a 3 puntos de Martinelli, bueno, a lo mejor pega el palo loco y gana, después que lo descalifiquen. Pero está como 50 puntos abajo. Y ahora con lo que está pasando, inexistente, no se atreve ni a dar la cara. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no contribuyen al sostenimiento de la democracia efectiva, la democracia que todos queremos, y tenemos una entidad como el Tribunal Electoral que tiene que tomar cartas en el asunto para prevenir que aquellas cosas que le son muy propias por mandato constitucional, como es la conducción y desarrollo armónico y en paz del proceso electoral, se vean afectados por estos hechos que están definitivamente judicializando un proceso para afectar un resultado electoral. Eso es una monstruosidad que no se había visto en la historia jurídico-política de este país. Bueno, la pregunta es, ¿qué debe pasar? ¿Y cuáles son esos tiempos que se han acortado? Porque 100 meses, 100 días, estamos hablando ya dentro de la propia campaña, cosa que en la campaña de 2019, cuando está ahí el caso aquí hay de Brecht, cinco personas más condenadas. No, cada uno tenía derecho a tener el expediente físico, no importa la cantidad de tomos que fuese, para poder estudiar el recurso de casación, que no es una tercera instancia, es un recurso extraordinario llamado a velar las imperfecciones, los errores, las faltas cometidas dentro del proceso en la evaluación del derecho, las pruebas, etc. Es un recurso exageradamente técnico para explicarlo a quien no es abogado. Ahora todo el mundo está bajo los mismos 15 días y con un USB. ¿Quién puede garantizar que ese USB tiene el 100% de las hojas que tiene ese proceso? Nadie. Porque recuerda algo, dentro de la audiencia, que yo sí la vi, yo sí me aguanté los días de audiencia de New Business porque me interesaba, aparte de que como abogado es novedoso ver este tipo de procesos que te lo permitan en vivo, las monstruosidades que ahí pasaron. O sea, ahí nos escondieron 3 testigos. Vaya usted a saber si en el USB están las declaraciones de los testigos o quitaron a los testigos del USB. Vaya usted a saber si las declaraciones del perito, del fiscal que dijo que los fondos habían sido lícitos, lo que se aportó por Martinelli a la compra de los medios de comunicación fue producto de depósitos a plazos fijos de un banco en donde estaban desde hacía muchísimo tiempo. Están ahí en ese expediente. Vaya usted a saber si los informes y los peritajes de las otras personas que alegaron y que presentaron dentro del proceso para atacar la tesis del fiscal, una tesis absurda que solamente puede ser llevada adelante por alguien con instrucciones muy claras o por alguien que no conoce, un fiscal de lavado de dinero que no conoce lo que es el acto de comercio, lo que es la compra de bienes y activos, digo, a mí lo me que consta, es un contrato de factoring. a mí o sea, me... es aberrante estar en manos de un fiscal como este que manejó este caso, o los que manejaron este caso, que simple y sencillamente ponerse de acuerdo 5 empresarios para poner un negocio ya es lavado de dinero. Y por otro lado, en una sentencia que no establece cuáles fueron los fondos públicos que se usaron. Entonces, si aquí se usaron fondos públicos, esa plata entró, vamos a decirlo en el argot popular, entró sucia a Global Bank y salió limpiecita en Banco General para pagarle a los propietarios que vendieron. Entonces, esa plata no hay que devolverla al fisco. Pregunto yo, no hay que devolverla al fisco. O sea, el fisco alegremente se va a quedar con unos periódicos que no, cuya propiedad no está representada en acciones, porque yo entiendo que no existen acciones de PASA emitidas en debido orden. Las sociedades que se usaron en su momento fueron disueltas por allá en el año 2016 y 2017.
Entonces, ¿qué es lo que están cogiendo ahí? Un cascarón, quieren hacer otro ERSA, otra editora Renovación, tener 3 periódicos al mando del poder de turno. Yo creo que todas estas incongruencias es lo que ha llevado al país, por lo menos a un sector responsable del país, a cuestionar lo que ahí está pasando. Aquí se está en una dictadura judicial, a mi juicio. O sea, y como abogado lo digo, da dolor ver que ya uno no puede confiar en lo que dice un código, en lo que dice una constitución, respecto de determinados casos, de determinadas personas, porque hay una voz única o unitaria que dirige, orquesta y manda las decisiones de los demás tribunales de menor jerarquía. Es muy difícil sobrevivir en un país así, que se jacta de ser democrático y que prevalece un Estado de Derecho, que solamente en este momento prevalece en cabeza de unos ilusos que creen que ya que todavía ese cuento de camino les alcanza para seguir mintiéndole a todo un país. José Raúl, lo cierto es que una campaña política que empieza, pues y empezará coja, encima con un país crispado, un panorama muy parecido al de 1989, ¿no te acuerdas? No olvides de que a los panameñistas le roban el partido exactamente antes de las elecciones de 1989 y con un calendario electoral y unas reglas de juego absurdísimas. Porque yo hace unos días tenía la discusión con el ingeniero Blandón, que me parece que el país, pues, esto de los subsidios electorales, esto de los tiempos rígidos, lo único que ha servido es para crear una clase política muy deficiente y enquistar a las dirigencias en sus respectivas cúspides. La actitud o el estatus soberano que tiene un partido político y su dirigencia está totalmente afectada por la ley electoral, que además es hecha por los partidos y la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y después llevada a la Asamblea, que la quita y la pone a su mejor conveniencia. Por otro lado, vamos a una campaña de 3 meses, punto, no se puede empezar antes, con limitaciones respecto a todo, ¿no? Con un tribunal electoral interviniendo todo lo que tiene, que creo que no es malo el manejo, la fiscalización de la finanza por todo aquello de la narcopolítica, pero que tampoco excluye que se meta la narcopolítica en el problema. Si contra los maletines no hay cuenta en el Banco Nacional ni hay nada de eso. O sea, cualquiera le da un maletín a otro y vea usted a saber qué es lo que va a hacer con esa plata sucia, ¿no? Entonces, es peligroso eso. Lo vengo diciendo hace muchos años ya. Pero por otra parte, lo que vivimos en 1989, o peor aún, el escenario que se vivió en 1967, a meses de la elección, con un juzgamiento de un presidente que desencadenó el golpe de Estado del 68, entre otras irregularidades, son escenarios que para nada son buenas referencias. Sí. O sea, aquí en el año 89 se ganó una elección, anularon una elección, apalearon a los candidatos, suspendieron la elección y llegó una invasión. Entonces, hoy no creo que va a haber una invasión, pero sí a mí en lo personal y sobre todo como un actor, voy a estar en un proceso electoral corriendo para vicepresidente de la República, si Dios quiere. Peligroso. Yo creo que viene una contienda electoral conflictiva, peligrosa y aupada y auspiciada por un grupo que no se atreve a dar la cara, que todos sabemos dónde están y que tienen titeritos por ahí hablando, haciendo y diablura para afectar el normal desenvolvimiento de ese proceso electoral. Entonces digo, es como medio explosivo, pero bueno, vamos caminando hacia allá de la manera en que mejor, más sanamente se pueda. Así es. José Raúl Mulino, gracias, como siempre. Gracias a ustedes y feliz domingo. Se les aprecia y a saludo a todo el país que escucha y ve Next TV. Gracias. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos hasta el occidente del país, lo crítica que está la situación en ese área de la República.